Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que todos estén bien. Eh, Gracias por venir esta noche eh, a escuchar, a buscar de la palabra de Dios. Esperemos que todas tus cosas estén bien y que puedas aprovechar esta palabra que vamos a compartir y que le saques beneficio. Eh, Algo de lo que vamos a hablar, yo sé que vamos a hablar de la parashá de esta semana que le corresponde a la parashá de Korah, conocida por nosotros como Coré, que habla de este señor llamado Korah, que arma una revolución y están en contra de la autoridad que Dios puso para el pueblo. Pero más allá de esto, me gustaría hablar de lo que nosotros comúnmente le llamamos suerte. Suerte, decimos qué buena suerte que tiene porque en tal circunstancia salió ganando. Qué mala suerte porque en tal circunstancia salió perdiendo. Resulta que si los dos hacemos un negocio en el que uno gana y el otro no, el que gana en el negocio es el que tuvo suerte y el que no tuvo mala suerte. Eso es lo que se dice comúnmente. Sin embargo, suerte en su raíz hebrea se dice masal, lo mismo que mes o que luna, pero más allá de eso, es como un acrónimo, es decir, que está formada por las iniciales de varias palabras, esta palabra suerte, masal en hebreo. Y lo que nos quiere decir, estas palabras son tiempo, lugar y aprendizaje. Es decir, si vos vivís un evento, vivís una circunstancia en determinado momento, determinado lugar, la idea es que saques un aprendizaje de esa circunstancia, de ese evento que viviste. Si no aprendiste, entonces qué mala suerte, porque la suerte se basa en eso. Es decir, mucha gente que se gana la lotería y en vez de ser algo bueno, es el comienzo del fin de sus mejores días, porque en vez de venir la prosperidad, viene la ruina, vienen los intereses y todo lo que eso conlleva. Pero sin embargo, para otros que están preparados, lo aprovechan y a determinadas circunstancias y de ahí sacan un aprendizaje. Y cuando vuelvan con la misma circunstancia, ya no van a cometer errores, sino que van a elegir el mejor camino. Ahora, eh, ¿por qué te digo que esto tiene algo que ver con la parashá de Cora, con la porción bíblica de Cora o de Coré, como le quieras llamar? Porque ya habían vivido varias circunstancias. Ubiquémonos en el tiempo, ¿sí? El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, ¿sí? Después de vivir sus años en la tierra de Egipto bajo la esclavitud, el pueblo de Israel es liberado y empiezan su travesía por el desierto. En este desierto ellos se rebelan, hablan mal de sus líderes, después se rebelan porque no hay agua, después se rebelan porque quieren comer carne, no quieren maná, después se rebelan porque no había agua y el agua que había era amarga, y muchas circunstancias y siempre se van rebelando. Pero acá pasa algo en particular. Vamos a leerlo, vamos a leer mucho para poder explicarlo. Sería bueno que todos conozcamos los pasajes. Eh, yo sé que hoy día por ahí la gente está muy ocupada y no tiene tiempo para sentarse en su casa y leer, pero podemos aprovechar y aprender de esta circunstancia y aprender. Si no tenemos tiempo, podemos escuchar un audio Biblia,
podemos ver videos o juntarnos con gente que nos comenten la palabra. Pero bueno, eso es un aprendizaje más. Vamos a leer, vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos en el tiempo en que el pueblo de Israel llevaba, algunos dicen poco más de un año, otros dicen 2 años, de haber salido de la esclavitud de Egipto. Habían vivido esas circunstancias que le dije. Y Moisés, Dios a través de Moisés ya había escogido a quienes le iban a servir. De hecho, Moisés, su hermano Aarón, su hermana Miriam, que era la profeta, y también el resto de la tribu de Leví, que iban a ser los sirvientes. ¿Sí? A veces, yo sé que en el ambiente de las iglesias evangélicas se dicen que los levitas son los que sirven o son los músicos, o los adoradores son los músicos, los que cantan. Bueno, ahora nuestro pastor está enseñando que eso no es solamente así, sino que no solo los que ministran en la música son los que adoran a Dios, sino que está enseñando acerca de cómo ser un verdadero adorador, más allá de cantar o tocar un instrumento. Haciéndolo extensivo para todo el pueblo. Pero la circunstancia es que Dios había separado a Aarón y a sus hijos y a su descendencia como Cohen, es decir, como sacerdotes. ¿Sí? Aquellos que iban a ministrar, iban a ofrecer los sacrificios en el templo, y va a haber un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que es el que va a ofrecer los sacrificios como más profundos, y sobre todo en esa única vez al año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Sí? Esto lo hacía el sumo sacerdote. Pero el resto de la tribu de Leví iban a ser los levitas, que iban a ser los sirvientes dentro del templo, los que iban a acomodar las cosas, los que iban a limpiar, los que iban a dejar todo preparado y preparar todo para que el servicio sacerdotal pueda ser llevado a cabo. Ahora, solamente a Aarón y a su descendencia le fue dado el sacerdocio. A los levitas le fue dado el hecho de servir dentro del templo. ¿Sí? Así que ellos no iban a ofrecer los sacrificios. Los levitas no son los que ofrecen sacrificios, los que ofrecen son los sacerdotes, los Cohen. Y este muchacho Korach venía de la tribu de Leví. Vamos a leer bastante. Dice, vamos a ubicarnos, bueno, entonces ubicándonos en el tiempo. Este es el tiempo, esta es la temporada, 1 año, 2 años después de que el pueblo había sido libre de la esclavitud de Egipto, y ya estaban en su travesía por el desierto. Y el lugar es el lugar, bueno, en el desierto. Entonces dijimos que suerte era el acrónimo de la palabra tiempo, lugar y el aprendizaje. Entonces ellos ya habían vivido varias circunstancias en un tiempo, en un lugar, y no habían aprendido. Y vemos que a través de todo el Antiguo Testamento se sigue repitiendo y nos siguen aprendiendo. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿sí? Bueno, no quiero describir circunstancias dentro de nuestras iglesias o de nuestras vidas, pero vamos a ver que la palabra nos guíe. Así que ubiquémonos en el libro de Números, ¿sí? Bamidbar es el original, pero nosotros lo conocemos como Números a este libro. Capítulo 16, versículo 1 en adelante. La parashá se llama Koraj y dice así: se apartó Koraj. ¿Sí? Yo sé que la traducción que tengo utiliza la palabra se apartó, aunque la palabra original no es se apartó.
La palabra original dice que literalmente significa y tomó. Tomó Korah, eso es lo que pasó. Tomó Korah, hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Levi. Y hasta ahí nomás dice, no nos habla de Korah y nos sigue hacia adelante con su ascendencia. Nos dice que es hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Leví, o sea, es el nieto de Leví, pero no nos dice que es el bisnieto de Jacob o de Israel, ni tampoco que es el tataranieto de Isaac o el tataranieto de Abraham, sino que su linaje llega solamente hasta Leví. Más adelante vamos a ver por qué. Por qué la Biblia lo trata a este personaje de esta manera. Dice, se apartó Korah, hijo de Ixad, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén. Se pararon ante Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, o sea, no de su tribu, o tal vez sí, pero en general de los hijos de Israel. Dice, eran estos jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre, eran personas importantes que tomaban decisiones. ¿Sí? Dice, versículo 3, se congregaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron, es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Dios, por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Dios? Escuchó Moisés y cayó sobre su rostro. Lo que le están diciendo estos personajes al líder es, si nosotros somos todos santos delante de Dios en general, ¿no es mucho que ustedes se pongan adelante? ¿Por qué si todos somos iguales? O sea, la igualdad, ¿sí? Si todos somos iguales, ¿por qué ustedes se ponen como líderes? ¿No somos todos santos? O sea, entendamos, los que somos Israel, todos somos santos, ¿sí? Es decir, Israel, como siempre repito, es estar en la conciencia de ser hijos de Dios, ¿sí? Para que se entienda en el ambiente evangélico, ser Israel es ser hijos de Dios. Entonces, le están diciendo esto, ¿no somos todos hijos de Dios? ¿Por qué ustedes son los líderes? ¿Viste cuando se levantan en las iglesias algunos y le quieren discutir a las autoridades pretendiendo que somos todos iguales delante de Dios? Y es una verdad a media, porque si bien todos somos salvos, y esto es no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo, pero fíjate que los líderes que Dios elige, ¿sí? Es decir, nuestros pastores, nuestros ancianos, y los títulos que haya en tu iglesia, son elegidos por Dios, o al menos así lo debemos entender nosotros. Y si nosotros estamos en una postura que no somos todos hijos de Dios, porque los eligen a ellos y no nos eligen a nosotros, yo creo que si uno tiene esa duda, lo mejor que hay es ir y hablarlo con la autoridad y que te expliquen por qué, cuál es el proceso, cómo Dios levanta a las personas. Si Dios puso en tu corazón que vos tenés que ser levantado, es porque seguramente Dios te va a levantar. Tal vez eso suceda ahora, pero nunca va a venir a través de la rebelión. Siempre va a venir en autoridad y en obediencia. Siempre que vos sos obediente, Dios te respalda. Es decir, Dios es bueno. Es su esencia ser bueno. Si vos decís, bueno, yo quiero ir por este camino y santificarme, y Dios me va a ayudar,
estate tranquilo que Dios es bueno y Dios te va a ayudar. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy quien vos querés que yo sea, te está diciendo. Y si yo quiero que Dios sea mi Dios, que me ayuda a andar por buen camino, someterme bajo autoridad y crecer y estar en una vida abundante y ir quemando etapas y que Dios me promueva, tranquilo, porque Dios te va a ayudar. Ahora, también dice, el que es santo, santifíquese. Y el que no, no. Porque Dios es bueno. Entonces, si vos querés ir y rebelarte contra tu autoridad, quédate tranquilo que Dios también te va a ayudar. Es decir, Dios va a hacer que te rebeles con tu autoridad y que te vayas. ¿Sí? Que te vayas es lo mejor que te puede pasar, porque no te quedas molestando a los que de verdad quieren hacer las cosas bien. ¿Sí? O sea, yo no soy autoridad sobre vos. Yo te voy a compartir la palabra, pero no te puedo decir qué cosas tenés que hacer. De hecho, creo yo que no se puede pedir, a ver si me sé explicar bien. No se puede pedir, podés pedir un consejo, pero no corresponde a que pidas qué tenés que hacer. Te cuento por qué. Resulta que si yo tengo, como hablábamos hoy, si yo tengo un tiempo y un espacio, una circunstancia que me toca vivir a mí en particular, es para que yo aprenda. Cuando yo aprendo, yo paso y soy promovido al siguiente nivel. Cuando yo le comento a otra persona, la otra persona se pone en mis zapatos y empieza a vivir el tiempo que me toca vivir a mí y la circunstancia que me toca vivir a mí, y él aprende y él es promovido al siguiente nivel, pero yo no aprendí. Yo no tomé la responsabilidad de hacerme cargo. Y mucho peor, echarle la culpa a otros. Así como cuando te vienen a pedir consejos y vos decís, bueno, mira, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Lo que estás haciendo es te estás poniendo en los zapatos del otro. Una cosa es tener compasión, tener simpatía, gozarse con el que se goza, sufrir con el que se sufre. Pero cuando vos te entrometes en el problema, en la circunstancia y en el tiempo del otro, y haces tuyo el evento que el otro está viviendo, le estás robando la oportunidad de aprender, crecer y ser promovido. Cuando nos vienen a pedir un consejo o vos qué harías, bueno, yo no sé qué haría, porque las circunstancias que le toca vivir al otro son perfectamente para que las viva el otro. Las circunstancias que me tocan vivir a mí son perfectamente permitidas para que yo las viva en un tiempo, en un espacio, y aprenda y sea promovida a un próximo nivel. Por eso es bueno estudiar la palabra, compartirla, enseñar la palabra, para que cada uno tome sus propias decisiones. Es decir, cada uno se haga cargo de lo que le toca vivir. Si a vos te toca vivir una circunstancia, aprende y gozate. Eh, no te metas en las circunstancias del otro. Y si querés, porque lo amás mucho, compartirle la palabra. Pero nunca se dice, o al menos esto va de parte mía, qué tiene que hacer el otro. Siempre se comparte la palabra, las bases, se puede dar un consejo, pero la decisión la tiene que tomar el otro, porque son las circunstancias perfectas que le toca vivir al otro y Dios lo permite por alguna razón. Así que, ¿qué pasó con...? Sigamos adelante con el relato. Dice, separaron ante Moisés, ¿quiénes? Coraj,
Datán y Abirán, y también On, hijo de Peleg, descendientes de Rubén. Se pararon delante de Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, que eran jefes de la congregación, convocados a reuniones, eran hombres de renombre. Se congregaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Dios, por lo cual, porque se elevan sobre la comunidad de Dios, escuchó Moisés y cayó sobre su rostro. Es decir, esto del tipo está diciendo: no es suficiente con que Dios los nombra, que ustedes se ponen por líder. No es demasiado lo que estás haciendo, ¿viste? Si te toca vivir esto, ahora, ellos eran levitas, eran sirvientes dentro del templo. ¿Qué querían ellos? ¿Querían ellos ser el sumo sacerdote? Vamos a nuestros ambientes de iglesia. ¿Qué querían ellos? Digamos que un hermano que sirve y que le reprocha a su líder, llámese pastor, diácono, encargado, anciano, como le llamen en tu congregación, le reprocha porque ellos son líderes y estos los que reprochan no. Bueno, por algo será. Dios los escogió, Dios permitió que eso pase. Pero me ascienden a todos y a mí no me ascienden, pueden alegar. Bueno, hay circunstancias que nos tocan vivir y de las que tenemos que aprender para ser promovidos. Ahora, dijimos que la primera palabra de la parashá, ojo, tenés que saber que la primera palabra te lo dice todo. Así como en un libro, cuando vos lees hay una introducción, la introducción te dice lo que va a ser todo el libro. En la Biblia, la primera palabra es la palabra semilla o la palabra raíz, si querés, en la cual está el potencial de todo el árbol. Entonces, cuando iniciamos la lectura bíblica de una porción, en la primera palabra está todo lo que después se va a desarrollar. Y la primera palabra en esta traducción dice se apartó, pero en la versión original dice y tomó. ¿Qué tomó Cora? Tomó consejo. ¿Sí? Después más adelante o cuando quieras profundizar vas a ver que lo que tomó fue un consejo. ¿El consejo de quién? Ahora vos por ahí me decís, bueno, pero si la palabra no lo dice. Bueno, después más adelante la palabra lo dice de todas maneras, pero... y si no, cuando vos te pones a investigar lo vas a descubrir. Pero una vez estaba yo en una reunión que se hace en las casas, muchos le llaman células, y una hermana cuenta y dice, el Señor me reveló anoche tal cosa. Le dije, bueno, ¿por qué no nos cuenta, no? No, me dijo, que el Señor te lo revele a vos. Pero contámelo y te ahorras una revelación, le digo. Entonces, nada, si no querés estudiarlo y profundizar, te voy a decir. Cora tomó el consejo de su mujer. Cora era un tipo importante, un tipo preparado, un tipo que eran de renombre. Estos tomaban decisiones, es decir, eran de la tribu de Leví, pero también eran como, digamos, no eran el presidente, pero eran algo así como intendentes. Tomaban decisiones, eran personas que hacían que las cosas sucedan y no eran víctimas de las circunstancias, sino que eran causa, eran personas que tomaban decisiones. Y cuenta el Midrash, es decir, unos libros que escribió unos sabios interpretando las palabras más que nada por la tradición oral de lo que se cuenta de maestro a alumno o de padre a hijo, hasta el hecho que se escribió. Y cuando se escribió se cuenta de que fue la mujer de Korah
la que le dijo, mirá, vos sos un tipo grande, bien parecido, y vos deberías estar ocupando ese puesto de jerarquía que lo está ocupando Moisés y Aarón. ¿Por qué no lo ocupás vos? Es decir, viste cuando hay unos socios en una compañía, una empresa o un grupo de amigos que están haciendo un proyecto y después la mujer viene y le dice a uno, mirá, vos estás laburando más que los demás. Los otros no trabajan tanto por esta empresa, por este proyecto como lo estás haciendo vos. O en un grupo de trabajo, un compañero viene y te dice, mirá, vos estás trabajando más que todo, ¿para qué te esforzás? No, trata ahí de correr la milla extra y seguir las enseñanzas de Jesús. Y viene uno y te dice, oh, pero vamos a cumplir las horas de trabajo, no vamos a dar tanto, vamos poquito, porque después de todo, y, y, y aunque no quieras te están inflando el orgullo, y lo que pasó en esto es que este muchacho era bien parecido, era una persona, como dijimos, de autoridad, una acostumbrada a tomar decisiones, y se cuenta que la mujer lo fue eh, le fue comiendo el coco, ¿sí? Lo fue apalabrando hasta que este tipo le agarró y dijo, no, tenés razón, yo voy a tomar este consejo y no voy a dejar que nadie me pise, le voy a demostrar quién verdaderamente yo soy, una persona poderosa de autoridad y que hago más que otros. Bueno, esas palabras que las escuchamos tantas veces en las iglesias o en los trabajos, es lo que sucedió. Vamos a ubicarnos. ¿Quién es Cora? Si bien cuando no dice que es hijo de Izar, hijo de que era hijo de Leví, Moisés y Aarón también eran hijos de Leví. Lo que pasa es que a Aarón, al separarlo e iniciar, llamémosles la tribu de los Cohen, la tribu de los sacerdotes, es como una, sub eh, tribu dentro de la tribu, ¿sí? de Leví, dedicada al sacerdocio. Sin embargo, los levitas son dedicados al servicio. Y esta mujer le dice, no puede ser que vos seas un sirviente siendo que vos sos una persona de autoridad, te mereces algo más. Y vamos a ver qué había pasado antes. Vamos a ir un par de capítulos atrás. Vamos a entender más o menos para ubicarnos. Vamos a leer el mismo libro de Números, capítulo 8, versículo 5. Esto es la para allá, Behatlosja. Pero vamos a leer Números 8, capítulo 8, versículo 5, dice, habló Dios a Moisés diciendo, versículo 6, toma los levitas del seno de los hijos de Israel y purifícalos, y hazle para purificarlos, y así hazles para purificarlos. Salpica sobre ellos agua de purificación, y que luego se pasen una navaja sobre toda su carne y sumerjan sus vestimentas y habrán sido purificados. Es decir, Aarón no, ni a sus hijos. De hecho, Aarón necesitaba tener el pelo largo, barba larga y todo. Sin embargo, a los levitas les fue ordenado que pasen navajas sobre toda su carne. Es decir, no solo que se afeiten, sino que se pelen, se rapen, se dejen directamente la piel, nada de cabello. Eh, es decir, vos sos un tipo grande, le dijo la mujer a Cora, bien parecido, y encima te hicieron que te peles, te hicieron que te afeites, no solo la cara, sino sobre toda su carne, que queden prácticamente lampiños para ejercer el servicio. Esto tiene una explicación bien profunda. De hecho, en estos días los charlábamos con el grupo de alabanza, qué significado tiene el cabello cuando
la mujer que rompió el frasco de perfume y ungió sus pies con ese perfume caro y lo enjuagó con sus cabellos. Bueno, tiene un significado bien profundo que no te lo voy a decir hoy. Vení, congregate con nosotros y Dios te lo va a revelar. Porque, mira, a veces es una pena. O sea, yo entiendo que compartiendo la palabra y esto, uno pueda recibir las enseñanzas y todo esto. Pero cuando vos estás enfrente de alguien que te enseña la palabra y vos tenés la oportunidad de hacer preguntas, seguramente es porque vas a tener una respuesta. Y esa respuesta te va a dar más preguntas que van a tener más respuestas. Pero cuando vos te quedás con la pregunta y no tenés a quién preguntárselas, entonces no vas a tener una respuesta. Eso es lo que le llama a Dios en el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, que hacían ladrillos. Esos ladrillos eran preguntas sin respuestas. Esa era la esclavitud del pueblo de Israel. Ahora lo vamos a ver por qué. Porque la esclavitud del pueblo de Israel no es una esclavitud de látigo y de servidumbre, sino que era una esclavitud de gozo. Ellos habitaban en la tierra de Gosén, en donde había buenos pastizales para su ganado, había agua y todo, y la pasaban bien. Y entonces, ¿por qué dice que el faraón aumentó sobre ellos? Bueno, en charlas anteriores ya lo dijimos. Pero hablábamos de Cora y decíamos de que él era un tipo grande, bien parecido, una persona de renombre, y lo habían hecho rasurar. Y encima para ser sirviente, alguien que acostumbrado a tomar decisiones, una persona importante de influencia, ahora pasa no solo a ser sirviente, sino que cuando vos lo ves con un aspecto que no era el que a él lo glorificaba. Entonces cuando dice tomó Cora, eso fue lo que tomó. Tomó un consejo. No digo que no hay que tomar consejo de tu esposa. De hecho, Abraham lo tomó y Dios le dijo que tome el consejo de Sara cuando le dijo que deje ir a Agar su sierva. Sino que hay que saber qué consejos tomar. Si él no tomaba este consejo, él cuando vivió esa circunstancia, en ese tiempo y en ese lugar, hubiera aprendido. No lo supo aprovechar. Vamos a seguir leyendo. Y después dice que Moisés escuchó y cayó sobre su rostro. Decíamos que Cora también era el primo de ellos, porque compartían el mismo abuelo. Es así, a veces es la familia. Cuando digo la familia quiero decir a personas que compartís tanto tiempo con ellos que ya te suenan familiar, las que te traicionan. Ellos creen que van a ascender por medio de sus malas decisiones. Es todo lo contrario. Sigamos. Y Moisés cayó sobre su rostro. Versículo 5 del capítulo 16 del libro de Números, seguimos leyendo y dice, y habló a Corá y a toda la congregación diciendo, para mañana dará a conocer Dios quién es el suyo y quién es el santo, y lo acercará a él, y quien quiera que elija acercará a él. Esto harán, tomen para ustedes incensarios, Corá y toda su congregación, y encenderán de ellos fuego, y pongan sobre ellos incienso ante Hashem mañana, y será que el hombre que elija a Dios, él es el santo.
¿Es excesivo de su parte, oh hijos de Leví? Ahí Moisés le contesta de la misma manera que ellos le habían dicho a él. ¿No te parece que es demasiado? Y ahí Moisés le contesta y le dice, ¿es excesivo de su parte, oh hijos de Leví? Y dijo Moisés a Cora, escuchen por favor, oh hijos de Leví, ¿acaso no les es vasto a ustedes que los separó Dios de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercarlo a ustedes a Él al fin de realizar el servicio del tabernáculo de Dios y pararse frente a la congregación para oficiar por ellos? Es decir, ¿no te alcanza con que Dios te separó para que trabajes dentro del templo, para ser su servidor? ¿Qué querés más? Eso es lo que le estaba diciendo Moisés a Cora. Y él te acercó a ti y a todos tus hermanos y a los hijos de Leví contigo, y buscan además el sacerdocio. Por ello, tú y toda la congregación que se están uniendo están contra Dios. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protesten contra él? Mandó Moisés llamar a Datán y a Abirán de los hijos de Eliab, mas dijeron, no descenderemos. Vamos a detenernos ahí un poquito. En el versículo 1 habíamos dicho que los que se levantaron fueron Cora, Leví, Datán, Coran, hijo de Leví, Datán, Abirán y On, hijo de Peleg. Sin embargo, Moisés le habla a Cora, le habla a Datán y a Abirán. Ya no le habla más a Og, el hijo de Peleg. Y cuenta acá Rashi que On, hijo de Peleg, había sido uno de los jefes de los manifestantes, que lo acabamos de leer en el versículo 1. Pero se mantuvo al margen de estas confrontaciones. Los sabios derivan que su sabia y justa esposa lo convenció para que se retirara. Es decir, bueno, voy a leer un poquito más. Dice, no satisfecha con ello, impidió que sus colegas lo persuadieran para que se reintegraran a sus filas. Ella le dijo, ¿qué provecho vas a sacar de esta locura? Incluso si Cora triunfara, él será el sumo sacerdote y tú estarás tan sometido al servicio como lo estás ahora. O sea, si alguien quiere rebelarse en tu congregación, ¿para qué vas a seguirlo? Si el que quiera rebelarse para subir un puesto, digamos que lo logra y vos lo estás apoyando, vos no vas a tener ese puesto, vas a tener el puesto que le sigue, o sea, vas a seguir siendo el sirviente. Después de todo, ¿a quién servimos? ¿A Dios o a nuestro puesto? Una vez hubo una contienda en un ensayo de músicos de la iglesia a la que yo asistía en ese entonces, porque una mujer quería cantar y ser la primera voz, siendo que ella era la segunda voz, pero la que era siempre la primera voz le retruca y le dijo que a mí no me van a sacar porque yo tengo una trayectoria. O sea, no sé desde cuándo contamos con una trayectoria en los caminos de Dios, pero al menos no para eso. En todo caso, lo que tenemos que hacer es darle paso a los demás. Pero lo que pasó con On, hijo de Peleg, es que ya Moisés no trata con él, porque ya su mujer se encargó de hacerlo entrar en razón. Y él ya no está del lado de Coré, sino que está del lado de los hijos de Israel, gracias a recibir el consejo de su esposa. Porque él sí estuvo en el mismo tiempo y estuvo en el mismo lugar y en la misma circunstancia, pero pudo aprender, ¿sí?
Y vamos a leer qué pasó con los otros dos, que se llaman Datán y Abirán. Dice, mandó Moisés llamar a Datán y Abirán, los hijos de Eliab, mas ellos dijeron, no ascenderemos. De hecho no ascendieron, sino que todo lo contrario, ya lo vamos a leer. Dice, ¿acaso no basta que nos hiciste subir de una tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto? Esta tierra que ellos dicen que emana leche y miel, es la tierra de Egipto. Es decir, ellos le estaban diciendo a Moisés, nosotros donde estábamos vivíamos bien, ¿para qué nos hiciste salir? Ahora yo te digo, si ellos vivían bien, si estaban en una tierra que según ellos mana leche y miel, es decir, que gozaban de plena prosperidad, es porque no eran esclavos. Vamos a preguntar entonces por qué la palabra dice que eran esclavos. Es que eran esclavos de Egipto, esclavos del sistema, esclavos de las magias de los sacerdotes egipcios, es decir, de los 5 sentidos, de lo que sus ojos ven, sus oídos escuchan, lo que sienten, de lo que el cuerpo percibe. Los que se mueven conforme con lo que el cuerpo percibe, eso se llama ser esclavo de Egipto. Entonces esta gente se percibían que gozaban de una reputación, de una buena posición y eran grandes ellos en egipcio. Por eso dice, acá estamos leyendo el versículo 13 del capítulo 6 de Números. ¿Acaso no basta con que nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto, como para que procures dominarnos y seguir dominándonos incluso más? Además, no a la tierra que emana leche y miel nos has traído, sino nos has dado heredad de campo y viñedo, incluso si los ojos de aquellos hombres sacas, no iremos. O sea, están empecinados en que no van a seguir las direcciones de Moisés. ¿Cuáles eran las direcciones de Moisés? La que leímos antes. Mañana van a sacar incienso en un incenciario, van a prender fuego y se lo van a ofrecer a Dios. Y Dios va a elegir quién va a ser el elegido de ellos, o la tribu de Coré, o Aarón y Moisés. Pero acá hay un truco. Cuando vos lees que alguien va a ofrecer sacrificio, y ves que esa persona no es la elegida para ofrecer sacrificio. Es decir, cuando querés hacer algo en el que, no digo que no estás capacitado, sino que no fuiste llamado a hacerlo. Cuando vos estás en el tiempo perfecto, más allá de lo que diga, oh, yo tengo llamado, no tengo llamado, no, lo que digo es, tu servicio que estás dando es específicamente para servir en un área. No es para servir en otra, a no ser que tu líder te lo pida. Conocemos dos personajes, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, entonces el fuego los consumió. Y esto Moisés se acuerda y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, si ustedes son los elegidos, pasa algo, que los elegidos, los que son sacerdotes, pueden entrar al lugar santísimo y ofrecer fuego. Los que no, pueden hacerlo, de hecho lo hicieron, pero no lo van a soportar, no lo van a vivir porque no es el tiempo todavía. Y los que se atreven a hacerlo no hacen otra cosa que consumirse. Y como dije antes, los que quieren tomar ese camino, tranquilo porque Dios los va a ayudar. Y los que quieren tomar el camino bueno, Dios te va a ayudar también. Entonces, estos dos dijeron, no vamos a ir. Por más que le saque los ojos a todos para que vayamos, no vamos a ir. Entonces, sigamos leyendo.
Y se afligió Moisés sobremanera y dijo a Dios: no favorezca su ofrenda, pues ni un burro de ellos he tomado, ni le he hecho mal a siquiera a uno de ellos. Y dijo Moisés a Corá: tú y toda la congregación comparezcan ante Dios, tú y ellos y Aarón mañana. Tomará cada hombre su incenciario y pondrán sobre ellos incienso, y se acercará ante Dios cada hombre su incenciario, 250 incenciarios, tú y Aarón, cada hombre con su incenciario. Tomó cada hombre su incenciario y prendieron en ellos fuego y pusieron sobre ellos incienso y permanecieron a la entrada de la tienda de reunión, junto con Moisés y Aarón. Y reunió contra ellos Corá a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y se apareció la gloria de Hashem a toda la congregación. Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: apártense del seno de esta congregación, pues los consumiré a ellos en este momento. Y cayeron sobre su rostro y dijeron: oh Dios de los espíritus, de toda carne, ¿acaso si un hombre solo peca contra toda la congregación te enojarás? Acá Moisés estaba acordándose de otro truquito, de cuando Abraham intercedió incluso por Sodoma y Gomorra. ¿Te acordás que regateó? Lo mismo estaba haciendo Moisés acá. Es decir, vos a medida que aprendés las enseñanzas, después las vas a aplicar. Nadie te va a decir lo que vas a hacer, sino que vos vas a decidir si te haces cargo, te haces responsable de las cosas que te ocurren, o le preguntás a otro qué tengo que hacer, o lo peor, le echás la culpa a los demás de tus circunstancias. Pero lo que Moisés estaba haciendo es servirse de la palabra y tratar de interceder incluso contra estos que se levantaron a desafiarlo. Versículo 23 dice: habló Dios a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo: retírense del derredor de la residencia de Corá, Datán y Abirán. Es decir, mirá, si hay algún justo no voy a destruir a todos. Decirle a los justos que salgan de ahí. Es decir, no hace falta ser muy sabio a veces. Cuando vos ves las conductas de otras personas, no digo que los juzgues. Lo que digo es que sé sabio. Si vos ves que están yendo por un camino que los va a llevar a descender, que los va a llevar al mal, apártate de ellos. Sé vivo, juntate con los sabios y vas a ser sabios. A los otros que ves que andan mal, nadie puede ser engañado. Lo mismo que un hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, no hay sorpresas. ¿Sí? Dios puso una palabra, puso la instrucción, y si estás conforme a su palabra, vas a crecer y vas a prosperar en todo lo que emprendas y todo te va a salir bien. Y si no lo estás haciendo, no es un castigo de Dios ni una sorpresa, es que lo estás haciendo de la manera incorrecta. Entonces, lo que le pide Moisés, Dios a través de Moisés a la congregación es: sean vivos, sigan los caminos rectos y apártense de esta gente, porque va a ser destruida. Seguimos leyendo, versículo 25. Y se paró Moisés y fue hacia Datán y Abirán, y fueron tras ellos los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo: distánciense por favor de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada de ellos, para que no sean consumidos por todos sus pecados. Y se distanciaron de las inmediaciones de la residencia de Corá, Datán y Abirán, y de todo su alrededor. Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus esposas, sus hijos y sus infantes. Dijo Moisés: por medio de esto sabrán que Dios me mandó a hacer todas estas obras, pues no ha provenido de mi corazón. Si como muere todo hombre, mueren estos, y el fin de todo hombre los acaba, Dios no me envió. Mas si un fenómeno caerá, Dios
dice, mas si un fenómeno creara Dios y abre la tierra su boca y los devora junto con todo lo que les pertenecen y descienden vivos al abismo, sabrán ustedes que han encolerizado estos hombres a Dios. O sea, Moisés lo que hace es incluso les dice, mira, la idea es esta. Si vos ofreces un servicio al cual no fuiste llamado, lo más probable es que hagas que Dios se enoje. O sea, sabemos que Dios no se enoja, entendamos esto. Hay una ley de causa y efecto que nos dice que si vos sos causa vas a lograr un efecto y si vos no sos causa, no tomás decisiones, nada, la vida te va a tratar por los efectos, sos víctima de todas las cosas que ocurren. Entonces lo que hay que hacer es ser alguien que toma decisiones, ser cabeza y ir para adelante. Pero si vos estás haciendo cosas que no corresponden, no hay que sorprenderse cuando la tierra, o sea, cuando lo terrenal, lo mundano, te trague y te lleve. Porque en las cosas espirituales no hay mucha vuelta que darle. Lo mismo que vos sembrás, vos vas a cosechar. Entonces, si estás haciendo las cosas mal, arrepentite y empezá a hacer las cosas bien. Salí de donde te rodean y te llevan a hacer esas cosas malas. Pero si vos perseverás en hacer cosas malas, no esperes que te pasen buenas cosas porque nadie puede ser engañado. Entonces, los que son pueblo de Israel se fueron y estos dos se quedaron y salieron a sus puertas erguidos, o sea, salieron y se pararon bien parados, como diciendo, acá el que manda soy yo. Bueno, entonces Moisés dice, bueno, cuando la tierra se abra y te trague vivo, no me eches la culpa porque no salió de mi corazón, salió del corazón de Dios. Es decir, la, la palabra de Dios está escrita y ya dice, si vos andás por este camino te va a pasar esto y si no andás por este camino te va a pasar lo otro. No es culpa de Moisés, no es culpa de otro, no le eches la culpa a nadie. No es que Dios se enojó, no, si estás haciendo las cosas mal te va a ir mal. Así es fácil. Entonces, sigamos, versículo 23. Y sucedió, cuando terminó de hablar todas las palabras estas, que se hendió la tierra bajo ellos y abrió la tierra su boca y los devoró a ellos, a su familia y a todo hombre que estaba con Cora y a todas sus pertenencias. Descendieron ellos y todas sus pertenencias vivos al abismo y los cubrió la tierra y desaparecieron del seno de la comunidad y todos los israelitas que lo rodeaban huyeron al oír su clamor, pues dijeron, no sea que nos devore la tierra. Y fuego emanó de Dios y consumió a 250 hombres que ofrendaban el incienso. O sea, la tierra a los otros no lo tragó, sino que el fuego los devoró. Después sigue porque esta para allá sigue todo el capítulo 17 y el 18 también. Pero vamos a detenernos en esto. Dios, Él no puede ser burlado. Lo mismo que un hombre siembra, eso va a cosechar. No puede alguien echarle la culpa a otro de las circunstancias que vive, porque todo lo que nos pasa es perfecto. Y las circunstancias que vivimos en un tiempo y en un lugar son para que tengas un aprendizaje. Eso se llama sol, eso se tradujo como suerte. Si te pusieron a servir en algo, mantenete sirviendo, sé fiel como
Moisés, sé fiel como Caleb y como Josué, ¿sí? Entonces, Dios te va a levantar porque cuando haces las cosas como Dios te manda, te sometes a la autoridad de tus líderes, Dios te va a levantar, ¿sí? Hacelo por amor y Dios te va a levantar. Pero si hacemos las cosas y tomamos el mal consejo, no aprendemos. Y lamentablemente muchos no aprenden y no solo que son ellos destruidos, sino que arrastran a personas. Pero entendemos también que, viste así como un imán, que los polos opuestos se atraen y los polos similares se repelen. Es decir, el positivo con el negativo se atrae, pero el positivo con el positivo se repelen, ¿no? No se juntan, se separan. En lo espiritual es al revés. En lo espiritual los espíritus similares se atraen y los espíritus diferentes se repelen. Por eso a veces vemos que algunos se levantan como Corej. De hecho, el primero en levantarse fue, la Biblia lo describe, fue Lucifer, que atentó contra Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Después lo vemos en Cora, que se levantó contra su autoridad y se llevó una parte, 250, aparte de sus familias. Pero no digamos pobre su mujer, pobre sus hijos, porque si están en pareja con estas personas es porque tienen un espíritu muy similar y por eso se atraen. Y se arrastran a otras personas es lo mismo, porque tienen espíritus similares y se atraen. Y los que no tienen espíritus similares se repelen. Y aquellos que los siguen es porque no tomaron el consejo. Porque así como Moisés le dijo, si son pueblo de Israel, si están consagrados a Dios y lograron un cambio de conciencia, lograron dejar la vieja vida y ahora viven una vida nueva, salgan de estas personas. Y ellos al ver cómo les estaba yendo salieron corriendo. De hecho, el hijo de Pelel, tomó el buen consejo y se apartó de ellos. Entonces no pereció. Yo creo que estamos a tiempo de volver, de someternos a nuestras autoridades. Y si estamos siguiendo a aquellos que no están haciendo las cosas bien, seamos vivos y vamos con aquellos que sí lo están haciendo. Movámonos bajo autoridad, porque no hay sorpresas. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que un hombre siembra, eso va a cosechar. Te invito a que venga, nos siga siempre por internet, pero como te digo, esto por ahí es un monólogo, es un compartir la palabra, pero sabes qué bueno es que vengas y nos hagas preguntas, porque cuando vos tenés esas preguntas para hacernos, es porque yo te aseguro que está la respuesta. Así que vení a buscar tu respuesta. Cuando vos buscas tu respuesta, vos dejás de hacer ladrillos bajo la esclavitud. Y venís y sos libre. Así que te bendigo y que tengas una buena semana.